Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Estamos en este día en que leemos, así en forma pedagógica prácticamente, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es la segunda carta. Es el capítulo 8 del 1 al 9 y es tan interesante lo que Pablo nos está queriendo comentar. Y él dice luego, queremos que ustedes conozcan, cristiano cuera, dice, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Le quiere poner como ejemplo a esta iglesia que era muy pobre y que pasaba tribulaciones. ¿Qué les dice? Mira, fíjense, esta iglesia dice, en las pruebas y desgracias creció su alegría. Primer elemento, creció su alegría a pesar de estar en situaciones difíciles. Ese es un buen ejemplo entonces para todos nosotros, primer elemento. Segundo, su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Qué lindo que es esto y ojalá esto nosotros entendamos, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros somos muy apretaditos de mano, muy apretaditos. No somos tan generosos, ¿verdad? Sobre todo con nuestros hermanos, sobre todo con nuestras iglesias, sobre todo con todo lo que significa hacer el bien, ¿verdad? Y yo digo que cuanto más tenemos, algunas veces somos más yo veo también eso, por lo menos yo eso lo hablo desde mi propia experiencia y por la experiencia que suelo tener con las personas. Cuanto más yarecó, menos ñame. Cuanto menos yahuerecó, entonces se busca toda la forma, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Fíjense lo que Pablo dice. Justamente dice, en su pobreza extrema, se desbordó en un derroche de generosidad. Dice así, y nos cuenta, con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, les aseguro con toda espontaneidad e insistencia, nos pidieron como un favor que aceptáramos su aporte en la colecta a favor de los santos. Pero sin embargo, porque estaban en momentos de tribulación, pero sin embargo pidieron, por favor, hermano, nosotros también queremos ayudar de lo poco que tenemos. Pero mirad después cómo sigue. Después justamente dice, y dieron más de lo que nosotros esperábamos. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a nosotros y sus hermanos. Queridos hermanos, esto es un ejemplo y esto es lo que Pablo justamente hoy nos quiere transmitir. Ya es yaminan, bate cobas y nañande. Dayare coibas y napeyacare veñan de bolsillo. Y muchas veces cuando tenemos que ser generosos en el sentido económico, aquí te está hablando Pablo directamente. No solamente en el sentido espiritual, también, pero sobre todo aquí Pablo nos habla de una generosidad concreta también en el aspecto de la economía. Pidamos esta gracia, seamos generosos con nuestros hermanos que más necesitan. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.